Muy buenos días al grupo de Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz para presentarles el tema de esta semana que tiene que ver con las diversas cronologías del mundo. Y eso es muy interesante porque acuérdense que desde el obispo Ussher, quien prácticamente en el siglo XV, casi para el XVI, presentara sus primeros anales del Antiguo Testamento, pues prácticamente enmarca en la vida de los cronólogos una investigación, desafíos, conociendo los diversos recovecos, los espacios que el mismo obispo reconoce y que es casi una tarea titánica, pero que James Ussher pudo aceptar ese reto, ese desafío y presentar una de las cronologías más completas. Recuerden que ya antiguamente habían tenido la presentación al que le llaman el padre de los cronólogos cristianos, que prácticamente presentó la primera fecha posible de lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo, y que cuando hablamos de Julio Africano, pues es un cronólogo que no se le puede prescindir en ese sentido. Posteriormente tenemos a Eusebio de Cesarea, que también es reconocido cronólogo y obligatorio para todos los estudiantes en cronología. Asimismo, pues reconocer los diversos elementos que en las ciencias de métodos actuales de cronología se están dando, que prácticamente es consultar, cotejar tanto el canon de Ptolomeo, que es un canon de los reyes y de los faraones egipcios, como también otras fuentes clásicas como las de Maneto y los códigos de Beroso, que prácticamente son obligatorios para todo cronólogo. Claro que sí, no podemos dar fechas definitivas, totalitarias, pero sí podemos tener un acercamiento. Creo que cuando hablamos de la ciencia de la cronología, vamos a caminar de la mano con la historia y no podemos caer en dogmatismos que no son necesarios. Así que para esta presentación vamos a tener al evangelista Rafael Rico Carroza, que quien nace en octubre del 73 en Santiago de Querétaro. Él es de nacionalidad mexicana y es casado, de edad de 44 años. Bueno, pues el hermano es de profesión diseñador gráfico, como ustedes mismos van a ver en los diseños que él mismo va a enviar sobre el tema de cronología. Su estudio secular fue en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio número 16, es mexicano-italiano, de tal manera que su título obtenido es técnico profesional en diseño y proyecto gráfico. Es interesante su currículo porque es ganador del certamen de diseño de escudo heráldico del municipio de Pedro Escobedo del 89, un reconocimiento eh, de premio entregado en moneda nacional por el ayuntamiento municipal, ganador del certamen también de diseño estatal México Despierta, que es un reconocimiento también de remuneración monetaria, ganador del certamen de diseño Bajío también sobre aguas recicladas en el año 1991, y él es tremendamente, es un inventor que ha patentado por lo menos cuatro elementos seculares, que ha creado primero el diseño de velociclo 1992-2002, que se desarrolló una superbicicleta ergonómica sin tubos. También en diseño de casco híbrido en 2003-2004. Así que hay una prácticamente creatividad nata en nuestro hermano Rafael. Diseño de un sistema que se llama Burbuschnocker en 2005-2006, que es el desarrollo de máscara de snorkel para visibilidad acuática total. Un diseño de Burbushpi en 2007-2009, que es desarrollo de aparato para snorkelear sin bucear, una visibilidad acuática externa total. También en diseño de herramienta,
cristiana lúdica ministerial que es conocida por muchos de nosotros que los tenemos, se llama el juego de mesa del mayordomo del año 2009 en adelante. Ha tenido varias ediciones, pero es una herramienta de apoyo didáctico para iglesias cristianas que enseñan la mayordomía y los principios de administración bíblica de manera sencilla. En su momento vamos a tener la exposición también de este material aquí en el grupo Instrucción Teológica. Es un elemento lúdico, pero también pedagógico. En ese sentido, ha tenido múltiples seminarios y cursos de el cimiento a tu alcance, de congresos apostólicos, primeros pasos para la vida cristiana, cursos de capacitación en la vida cristiana, finanzas y la Biblia. Bueno, en ese sentido es un hermano que ha estado muy activo dentro de la vida espiritual y también la vida académica de la iglesia. Ha desarrollado varias investigaciones que en su momento vamos a tener la dicha de escucharlo. Por ejemplo, el libro del faraón ha escrito ese materiales de estudios para investigación también, como todo lo que son las dinastías y todo esto que tiene que ver con cronologías. Muchísimos materiales que él ha tenido la presentación, así como prácticamente otras gráficas que ha elaborado, didácticas, y que han sido prácticamente de mucha bendición. Tenemos un currículum grande, el libro gráfico del ADN del tiempo, en el que pues prácticamente vienen varias cronologías. El libro gráfico del calendario bíblico también, que es parte de sus aportaciones. Así que vamos a tener prácticamente una investigación muy profesional. Esperamos que todos lo disfruten y podamos participar de este tiempo de estudio bíblico sobre cronologías de la Biblia. Muchas gracias, doctor Salomón. Muchísimas gracias por su presentación. La verdad que me honra mucho el que usted me presente de esa manera. Doy muchas gracias al grupo de Instrucción Teológica. A continuación le vamos a enviar los audios y las imágenes para explicar las diferentes cronologías. Este trabajo ya previamente nosotros lo grabamos para el grupo, lo grabamos hace un par de días para presentarlo de manera ordenada y de manera secuencial y cronológica. Pero sí quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de este grupo por tratar de abrir la puerta, la posibilidad a otros expositores y que ustedes puedan conocer este trabajo. Este trabajo representa 10 años de investigación. Para mí el tema de las cronologías me lo he tomado muy en serio. Para mí no es un tema secundario, trivial o minúsculo. Para mí es un tema muy importante y por eso le he dedicado este tiempo. Espero que sea de su interés, espero que sea de beneficio para sus vidas. Y una cosa que quiero decirles antes de iniciar todo esta presentación, este material, es que quiero que tenga su criterio muy amplio, porque en las cronologías usted va a encontrar mucha variación de datos, de información, de fechas, porque las cronologías fueron estructuradas en base a criterios, en base a pensamientos, en base a información, y es algo que usted tiene que tener muy claro, de que tantos números, tantas variantes, tantas diferencias, es porque tiene que ver con cuestiones interpretativas. Pues sin más preámbulo, me permito empezar a mandar los audios y las imágenes de cada una de las diferentes cronologías. Primero va a ser el audio y después van a ser las imágenes correspondientes a ese audio. El día de hoy vamos a ver tres cronologías, que es la cronología de los Testigos de Jehová, la cronología de James Ussher y la cronología de los mormones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido grupo de Instrucción Teológica. Les saluda su amigo hermano Rafael Rico Carrascosa desde Cancún, Quintana Roo, México. Esta semana vamos a exponer en el grupo las diferentes cronologías que existen. Es muy impactante saber que el mundo no sabe en qué año está viviendo.
Todos sabemos que estamos en el año 2019 actualmente, después de Cristo, pero los años antes de Cristo han sido motivo de debate de muchísimo tiempo. Realmente podría decirles que en mi experiencia, las cronologías son simplemente interpretaciones. A eso he logrado reducir por qué hay tantos datos, tantas variantes, tantas incongruencias muchas veces que a lo largo de la historia del mundo han venido arrastrando, se han venido sumando, y simplemente resumo que son interpretaciones. Nosotros como cristianos, principalmente nuestra base es la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero inclusive ni siquiera nosotros que tenemos la Biblia tenemos un acuerdo en qué año estamos viviendo. De ese tamaño es la dimensión de este tema. Quiero pedirles un poco de paciencia a todos y cada uno de ustedes, porque generalmente cada vez que se habla de historia son temas un poco tediosos. Trataremos de hacerlo de una manera ordenada para que los datos que vayamos arrojando sean fáciles de digerir. Realmente puedo decirles que vamos a analizar 8 cronologías y cada una de ellas tiene su propia visión, su propia matiz, su propia interpretación. Pero al final de cuentas es importante conocerlas, saber de dónde salieron las fechas, saber de dónde salieron los tiempos y la manera en la que cada una es estructurada. Hablar de tiempo es muy complicado, hablar de tiempo es muy difícil, porque como lo decía al inicio es interpretación. Pero ahora bajo la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de resolver este enigma de tantas fechas, tanto tiempo. Y para concluir este bloque de introducción, quiero decirles que mucho se ha cuestionado la cronología judía. Se toma, al día de hoy mucha gente la toma como válida, que estamos en el año 5779. Pero sin embargo, yo difiero con esa fecha. Yo difiero con esa fecha y más adelante presentaré los argumentos cuando tomemos específicamente la cronología judía, la cual analizaremos no solamente su estructura, sino a la luz de la palabra de Dios, dónde están las incongruencias por las cuales no estoy de acuerdo con la fecha que ellos tienen. ¿Ok? Finalmente vamos a analizar varias cronologías, entre las cuales están las del Libro de Mormón, la de los mormones, la de los Testigos de Jehová, la del arzobispo James Ussher, que es la cronología que prácticamente hoy rige en el mundo cristiano, que es la que dice que Jesús nació en el año 4004, ¿sí? En el año 4004 de la creación. También vamos a ver la cronología de Josefo, de las cuales vamos a sacar dos cronologías. Una cronología es la cronología que le llamamos la cuenta corta y otra que le llamo la cronología de Josefo cuenta larga. Y por último vamos a analizar la cronología de la Biblia Septuaginta. Una vez que analicemos todas estas cronologías, punto y aparte, voy a presentar la cronología que logré armar en base a los resultados que me arrojaron todas ellas, cómo las fui puliendo, cómo las fui estructurando, para que cada una de ellas nos vaya arrojando un dato y podamos validarlo a la luz de la palabra de Dios. Relativamente puedo decirles que nos tocó reescribir la historia de la humanidad. Nos tocó volver a revisar todas las evidencias a la luz de la palabra, a la luz de los libros de historia y replantear una nueva cronología, la cual voy a presentarles al final de este tema. Les mando un gran abrazo, espero que esta información les sea de utilidad y durante estos primeros días de ponencia, cada día vamos a estar exponiendo 2 o 3 cronologías para que el último día sea el día de las preguntas. Vamos en cada bloque a separar cada cronología para que usted no se confunda. Muchísimas gracias, le mando un gran abrazo. La primera cronología que vamos a abordar en este tema
es la cronología de James Ussher. En el año 1653 de nuestra era, el arzobispo irlandés James Ussher presentó su libro Los Anales del Mundo, que era la cronología más completa de su época. Esa cronología es la que sigue vigente hasta el día de hoy en las iglesias cristianas. Sin embargo, Ussher cometió un error. Tiene un error muy importante. De hecho, tiene varios, pero este es el más trascendente. En el párrafo 58 de su libro, añadió 60 años a la fecha del nacimiento de Abraham. ¿Ok? Entonces, desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, Ussher añadió 60 años inexistentes, que a la luz de la palabra de Dios no están. No sé de dónde sacó esa fecha, por qué la añadió, por qué la insertó. Pero él contabilizó 352 años desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, cuando en el libro de Génesis podemos contar que son 292 años. Entonces ahí hay 60 años que Ussher añadió, y es la cronología que tiene actualmente el mundo, la que dice que Jesús nació en el 4004 de la creación. Ok, Ussher no solamente se atrevió a ponerle, a dar esa fecha, sino que dijo la supuesta fecha exacta, dijo que la fecha exacta de la creación la dató el día 23 de octubre del 4004. O sea, no solamente puso año, sino le puso día, 23 de octubre de 4004. Ok, también dijo que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el lunes, hasta día nos dio, lunes 10 de noviembre del 4004. Ok, en octubre fue creado a Adán, y el 23 de octubre y el 10 de noviembre ya había pecado. O sea, nos dijo cuántos días habían pasado. Ok, ese es el criterio de Ussher. Ok, nos dice que el diluvio ocurrió el día 5 de mayo del año 2348 a.C. Lo más curioso y absurdo es que le puso fechas romanas a la creación, cuando los romanos se les considera un pueblo, no es un pueblo antiguo, es un pueblo relativamente nuevo, pues fue fundado en el 753 a.C. Además, el calendario romano sufrió su primer cambio en el año 153 a.C. Posteriormente cambió su mecánica en el año 46 por órdenes de Julio César, y posteriormente en el año 1528 volvió a cambiar por orden del Papa Gregorio VII, que es el calendario gregoriano que tenemos actualmente. Ussher puso las siguientes fechas. El diluvio lo fechó en el año 2348 a.C., que es el año 1656 de la creación. El éxodo lo fechó en el año 1491 a.C. o 2513 de la creación. Ok, entonces eso fue lo que hizo James Ussher, y vamos a ver todo detalle sobre Ussher, sobre la cronología de Ussher. Ussher marca eh, el año de el año del nacimiento de Abraham, lo marca el año 2008, el año 2008 de la creación, ¿sí? Y el año 1996 antes de Cristo, así fecha Ussher el nacimiento de Abraham. El éxodo, vamos a ver aquí la gráfica, un segundito. El éxodo lo cita en el año 2513 o 1491. Después marca los 480 años para la construcción del templo. El templo lo marca en el año 2993. ¿Sí? 2993 marca los 480 años, y el término, los 7 años de construcción del templo, lo pone en el año 3000. Él cita el año 3000 exacto para la construcción del templo de Salomón, que es el año 1004 a.C. Ussher también nos marca que el exilio, los 70 años en Babilonia, en el año 3397 de la creación,
que él sitúa como el año 607 a.C., marca los 70 años ahí en Babilonia, que terminaron según sus cuentas en el año 3467, que es el 537 a.C. Ok, esos serían los datos más relevantes de Usher. También nos marca aquí la destrucción del templo en el año 70, que eso coincidimos todo, y dice que en el año 37 después de Cristo ocurrió la muerte de Esteban. Él marca la muerte de Esteban como el fin de la séptima semana, los 7 años, que es una semana profética, marca ese tiempo como el fin de las 70 semanas de Daniel. Esa es básicamente la cronología de James Ussher con los datos que aporta, pero tiene un pequeño detalle también. Al momento de que alarga el nacimiento de Abraham, 60 años, la cuenta que, como comentamos, era de 291 años, la alarga a 352. ¿Sí? Y básicamente esos son los errores que tiene la cronología de Usher. Más adelante vamos a filtrarla, también vamos a volver a hablar sobre ella porque la vamos a comparar con las demás cronologías. Hasta aquí la cronología de James Ussher. La siguiente cronología que vamos a abordar es la cronología de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tomaron como base los escritos de Usher, y me atrevo a decir que copiaron literalmente los escritos de Usher porque copiaron el mismo error respecto al nacimiento de Abraham. Lo tienen en su cronología, ese error lo copiaron de 60 años, que como comenté hace un momento en la cronología de Usher, lo copiaron y lo añadieron a su cuenta, ¿verdad? Pero no solamente ese error tienen, cometieron un error más grave. La destrucción del templo por los babilonios, del templo de Salomón, la fechan ellos en el año 607 antes de Cristo, cuando en realidad la destrucción del templo sabemos que fue en el año 586 antes de Cristo. O sea, ellos añadieron ahí 21 años más. El error que tenían de 60, ahora ya vienen arrastrando un error que es de 81. Ellos fecharon la creación de Adán en el año 4026. ¿Sí? Y también tienen otro detalle, confundieron al rey persa Jerjes con el rey Leónidas, de los 300 espartanos. No sé si usted ha visto esa película de los 300. Dicen que el rey Jerjes es Leónidas, el rey que combatió contra Leónidas, perdón, en la película de los 300, y que ese señor era el esposo de Esther, que es Artajerjes, ¿ok? Ellos dicen que Artajerjes es Jerjes y no es cierto, hay un error, ¿ok? Uno era padre del otro, se equivocaron una generación. El error de ellos es una generación en confundir a Jerjes con Artajerjes. Artajerjes es el llamado Asuero en la Biblia. Y un dato importante sobre los testigos de Jehová es que ellos no citan sus fechas como años antes de Cristo. La manera en que ellos apuntan sus fechas dicen las siglas A.E.C. Dice, significan antes de la era común, no antes de la era cristiana, antes de la era común. Ellos tienen un severo problema con Jesús, que ni siquiera quieren mencionarlo en sus fechas. Dicen ellos que cuando van a compartirles a alguien el Evangelio, imagínense qué tremenda incongruencia, que van a compartirles el Evangelio, cuando en una fecha citas a Cristo, inmediatamente la gente se bloquea y ya no quiere saber nada más, ni de Dios ni de Cristo, que es una total aberración. Simplemente que ellos tienen problema para mencionar siquiera a Cristo, que la era se dividió a partir del nacimiento de Cristo. Ellos tienen otros detalles que me gustaría comentar sobre su cronología,
Ya comentamos que son los 60 años del error más los 21 que añadieron, pero ellos confunden la cautividad. Todos sabemos que la cautividad de los judíos sucedió no solamente en un solo suceso, fueron 4 cautividades. Cuando se llevaron cautivo a Daniel es una fecha. Cuando se llevaron cautivo a Egipto a uno de los hijos de Josías es otra fecha. Cuando se llevaron a todos a 10,000 personas cautivas es otra fecha. O sea, la cautividad fue por etapas, no fue un solo suceso, pero ellos lo marcan como un solo suceso, ¿ok? También otro detalle que tienen equivocado es que la fiesta del Purim la tienen en 484 antes de Cristo. En el 484 citan la fiesta del Purim, porque como les comentaba, confunden a Jerjes con Artajerjes. También otro detalle que ellos marcan, que el bautismo de Jesús ocurrió en el año 29 antes de la era común, como ellos lo citan. Marcan que la crucifixión de Jesús, el bautismo de Jesús en el año 4056, que sería el año 29. La crucifixión de Jesús la ponen en el año 4059, que sería el año 33, y ellos marcan que las 70 semanas de Daniel se cumplen con la conversión de Cornelio en el año 36. Así es como marcan ellos su cronología de que las 70 semanas de Daniel, desde la reconstrucción del templo, de las murallas, hasta la muerte del Mesías príncipe, marcan 70 semanas hasta la conversión de Cornelio. Ahora abordaremos la cronología de los mormones. La cronología de los mormones. La fuente que tomamos para esta información viene en el libro de Mormón, en la página 43 de las concordancias. Ahí viene su cronología, ahí viene detallada, ahí viene especificada. Esta cronología es la cronología más austera de todas. Es la cronología más sencilla, no se mete en detalles, simplemente da datos aproximados, no precisa sucesos. De hecho, puedo decirles que la mayoría de los sucesos de la cronología de los mormones no aparecen fechas. Ellos no se la complicaron, ellos dijeron no demos fechas, demos referencias y vamos a hacerlo de esta manera. Ellos dicen que el nacimiento de Cristo ocurrió exactamente en el año 4000 desde Adán, desde la creación a Adán. Ok, ellos dicen, no ponen fecha ni al diluvio, no ponen fecha al nacimiento de Abraham, no ponen fecha ni a la entrada de los judíos en Egipto, tampoco ponen fecha del éxodo. O sea, imagínense qué cantidad de datos importantes ellos no los ponen en su cronología. El único dato que dan, que tienen ellos, es en sus cuentas que el año 2905 comenzó a reinar Saúl. Ese dato en base al 4000 antes de Cristo que tienen ellos, si ustedes cuentan 4000 menos el año 2905 que ellos marcan, le dará que Saúl comenzó a reinar en el año 1095. En el año 1095, entonces 40 años después que reinó David sería en el año 1055 antes de Cristo, y 40 años de Salomón, del reinado de Salomón, sería en el año 1015 antes de Cristo. Entonces, en base a sus fechas, ellos ponen que el templo fue terminado 24 años después. Fíjese cómo está el error ahí tremendo. 24 años después de que comenzó a reinar Salomón, citan ellos que el templo fue terminado en el año 991 antes de Cristo. Este dato de 24 años no sé de dónde lo sacaron ellos, pero lo tienen ellos en su
en su cronología. Todos sabemos que el templo fue construido en el año 4 en el año 4 del reinado de Salomón, y que duró 7 años su construcción. Pero ellos tienen otro criterio para hacerlo. Ok, otro dato relevante de la cronología de los mormones es que marcan el cautiverio de Daniel en el año 609, en la destrucción del templo de Salomón en el año 587 a.C., el decreto de Ciro no lo marcan 70 años después de la destrucción. Ese es un dato bien importante, pero bien equivocado. Ellos marcan que 50 años después de que destruyeron Jerusalén, que destruyeron el templo, Ciro da el decreto de reconstruirlo. 50 años, no marcan 70. Después dicen que 17 años empezó a profetizar Ageo y Zacarías en el año 520, que la época de Esther fue en el año 486 a.C., que Esdras fue comisionado en el año 458 a.C., que Nehemías comenzó a gobernar en el año 444 a.C., que Malaquías profetizó en el año 432. La muerte de Alejandro Magno la ponen en el 323 a.C. y el bautizo de Jesús lo ponen exactamente en el año 30, la crucifixión lo ponen en el año 33 y marcan que la conversión de Pablo fue en el año 35. Y 35 años después de la conversión de Pablo marcan la destrucción del templo de Jerusalén. Pues como podemos observar, la cronología mormona omite muchos datos importantes y nos arroja otros datos, pero totalmente errados, totalmente desfasados con respecto a lo que marca la palabra de Dios. Los mormones no les interesa mucho la precisión de las fechas. Y fíjense que muchas personas no mormonas no les importan tanto la precisión de las fechas. Les importa que Jesucristo vino al mundo, les importa que el templo fue destruido, les importa que los judíos salieron de Egipto. Pero en lo particular para mí sí es importante conocer la precisión de las fechas, porque uno se confunde con facilidad. Como le decía en este curso, en este tema que estamos exponiendo, hay mucha variedad de datos. Al final, en las conclusiones, vamos a hacer un resumen de las cronologías para que podamos observar sus variantes. Ok, amados hermanos, pues estas son las primeras 3 cronologías que vamos a ver el día de hoy. La cronología de James Ussher, la cronología de los testigos de Jehová y la cronología mormona. Es importante que al momento que usted vaya escuchando el audio, se vaya apoyando con las imágenes, con los screenshots que mandé de mi celular, con las fechas de cada una de las cronologías. Quiero que las maneje de manera independiente. Imagine que se pone unos lentes. Se va a poner los lentes de Ussher. ¿Cómo vio Ussher la historia? Según Ussher, ¿qué es lo que él apreció? Después se quita los lentes de Ussher, los deja a un lado y se pone los lentes de los testigos de Jehová y va a ver otra perspectiva distinta de la historia, otros números, otros datos, otras apreciaciones. Termina esa, se quita los lentes de los testigos de Jehová y se pone los lentes de los mormones y empieza a ver la cronología como la ven los mormones. Es muy importante que para que usted no se enrede, porque son muchos datos, los maneje de manera independiente. Por eso el material visual de apoyo es muy importante, porque usted va a poder darle a su teléfono y estar viendo las fechas, los datos, y va a irse dando una idea de cómo están estructuradas. Otro dato muy importante, los números que están en color rojo son los números que a la luz de la palabra de Dios no son sostenibles. Quiere decir que hay una variación, hay un error en ese número. Los números que están en color negro son los números que sí marca la Biblia y que sí se pueden sustentar. ¿Ok?
También en las imágenes de las gráficas usted va a ver que hay algunas que tienen al inicio en el año como palomita. Quiere decir que esa fecha muchas cronologías o muchos historiadores coinciden y que están validadas. Las que tienen una X o una tache como un cocolito, esas cronologías o ese dato quiere decir que tienen algún error en común. No solamente que estén equivocadas, sino que constantemente usted va a ver ese error en una o en otra cronología. ¿Y por qué determinamos que es un error? Porque como le decía, a la luz de la palabra de Dios, esas fechas no corresponden con el relato bíblico. Entonces de esa manera va a ser más fácil que usted identifique los tiempos, las fechas y cada uno de los acontecimientos en cada una de las cronologías que son independientes. El día de mañana vamos a abordar la cronología de los judíos y ahí sí voy a requerir de toda su atención porque tiene muchos detalles que vamos a estar revisando. Pues le dejo este material, espero que lo analicen y por cuestiones de logística, el día de hoy vamos a resolver las dudas de estas tres cronologías. Porque como son bastantes, no quiero que el día sábado se sature el chat de preguntas de algo que ya vimos. Entonces vamos a abordar estas tres cronologías, las preguntas de estas tres cronologías las vamos a responder el día de hoy. Y el día de mañana vamos a presentar las siguientes cronologías y el día de mañana se van a responder las preguntas del día de mañana. Entonces de esa manera lo vamos a hacer de una manera más organizada y más fluida para que no perdamos el hilo de cómo están estructuradas cada una de ellas. Muchísimas gracias, bendiciones, shalom. Bueno, pues amados hermanos, este día continuamos con las cronologías, las diferentes cronologías, y toca el turno de la cronología judía. Quiero comentar lo siguiente. En la Biblia hubo un personaje llamado Esdras. Esdras fue la primera persona que hizo una cronología en la Biblia. Pero Esdras no le puso fechas. No fechó con una secuencia matemática los sucesos. Puso sucesos, puso tiempos, pero nunca fue llevando un registro matemático. Vamos en el año 1000, en el año 1050, en el año 1200, en el año 1400. No llevó esa secuencia numérica de los tiempos. Pero Esdras fue el autor de Primera, Segunda de Crónicas. Si usted revisa Primera y Segunda de Crónicas, usted va a ver desde el Génesis cómo va la historia de la humanidad, la historia de la Biblia, desarrollándose en Primera de Crónicas, después continúa en Segunda de Crónicas y posteriormente en el libro de Esdras sigue la secuencia de Crónicas y termina ya dándonos datos sobre la reconstrucción del templo en tiempos de Darío, por parte de Ageo, del templo cuando se reconstruye ya en tiempo de los persas. Esdras es el primer historiador, podría así llamarlo, que aparece en la Biblia. Sin embargo, la cronología judía que hoy conocemos no es una cuenta matemática que los judíos llevaran desde la creación. ¿Sí? Es un error decir que los judíos llevaban la cuenta perfecta, porque en la Biblia incluso no aparece las fechas. Aparecen los años de reinado de cada rey, aparecen tiempos detallados, pero jamás te dice, en el año 1800 desde Adán ocurrió esto. Nunca usted lo va a ver en la Biblia. Le va a decir 40 años después, 30 años después, 20 años reinó 15 años, reinó 15 años y 6 meses, pero jamás le va a llevar una cuenta exacta de la cronología. Entonces en la cronología judía vamos a checar la que el día de hoy, que está en el año 5779, hoy en el 2019 está en el 5779, pero vamos a ver cómo está estructurada. A la luz de la palabra de Dios le van a salir varios errores. Y no es que la palabra de Dios se equivoque, quiero aclarar. Lo que está equivocado es la interpretación, ¿ok? La interpretación. La cronología judía está basada en un Sefer Baraita. ¿Qué significa Sefer Baraita? Es un libro externo. No es un libro que esté dentro de la Torá, del Tanaj,
¿sí? Es un Sefer Baraita, un libro aparte que se hizo. Ese libro se llama el Seder Olam Rabbah. El libro se llama Seder Olam Rabbah. O se llama El Gran Orden del Mundo o Panorama Mundial, sería la traducción del hebreo al español. Fue publicado en el año 160 después de Cristo y es una obra del rabino Yosef ben Halafta. Es obra de José ben Halafta. Él era discípulo directo de un célebre rabino llamado Rabí Akiva. Akiva es el más alto rabino de la historia judía. Los judíos lo tienen en muy alta estima, ¿sí? Al grado que Akiva lo llaman Rosh HaJamim, la cabeza de los sabios, ¿sí? Es considerado el judío más importante de todos los tiempos, pero Akiva introdujo prácticas exotéricas como numerología, Kabbalah, Zohar, ¿sí? Akiva murió en tiempos del emperador Adriano durante la revuelta judía de Simón Bar Kokhba. Sí, cuando Yosef Halafta, Ben Halafta, hizo la cronología judía, la hizo influenciado por Rabí Akiva. ¿Sí? Rabí Akiva consideraba a Bar Kokhba como el libertador de los judíos. Y bajo esa premisa, Halafta resumió la historia del pueblo hebreo en 30 capítulos y lo estructuró de esta manera. De tal manera que Simón Bar Kokhba apareciera como el Mesías, como el libertador. Pero la osadía que tuvieron ellos de declarar o tratar de presentar a Bar Kokhba como el Mesías fue que Bar Kokhba nunca liberó a los judíos, sino que los envió al exilio más grande de todos los tiempos. Pasaron casi 1000 años hasta que Rabí Salomón ben Yitzhak, conocido como Rashi, resumió la cronología de Ben Halafta en el Talmud, en el tratado Avodah Zará 9a. En esa sección, en el tratado Avodah Zará 9a, está una síntesis de los 30 libros que escribió Ben Halafta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Rashi toma la cronología de Ben Halafta y la coloca en el Talmud, la vuelve la cronología oficial de los judíos. La oficializa. Porque en los tiempos de la diáspora, de la dispersión de los judíos, alrededor del año 1000, que fue cuando Rashi la incluye, todo lo que decía Rashi, o lo que Rashi aprobara, era tomado como una halajá, como una regla judía. Lo que decía Rashi, eso era tomado como regla. Un detalle muy importante que debemos observar sobre la cronología judía es que es la interpretación personal de José ben Halafta. Eso no debemos perderlo de vista. Él hizo un resumen de la historia de su pueblo, por lo cual es una interpretación humana, no es una interpretación divina, como la gente dice, esa es la fecha que Dios dio, no es cierto. Ben Halafta no es Dios. ¿Ok? Sabemos que tiene algunos errores, porque cuando la filtramos a través de la Biblia, de la misma Torá, de la misma Tanaj, la filtramos a través del Tanaj, nos damos cuenta que tiene detalles que no corresponden, ¿sí? Que están mal unidos, mal enlazados. ¿Ok? Y cuando también la filtramos a través de los libros de historia como Manetón, Herodoto, Suetonio, Tácito, Plutarco, Calístenes, todos los historiadores de griegos, persas, incluso judíos como Josefo, nos vamos dando cuenta que tiene imprecisiones, no corresponde. El primer error que podemos observar, o la primera interpretación que está equivocada, nos damos cuenta que Halafta le asignó 400 años a los judíos en Egipto. Eso lo tomó en base a Génesis 15:13, ¿sí? Entonces tomó Génesis 15:13, donde dice que los judíos iban a estar 400 años en Egipto, pero hay otra parte en la escritura que nos precisa que los años que estuvieron en Egipto fueron exactamente 430 años. Este dato aparece en Éxodo 12:40. Entonces hay una variante de 30 años. Ellos apostaron por los 400 años en Egipto y no tomaron en cuenta los 430 años. ¿Ok?
Hay un error ahí que en cuanto al nacimiento de Isaac. Ellos tuvieron una confusión en cuanto al nacimiento de Isaac y por eso se empezaron a confundir. ¿Ok? El segundo error que podemos observar es que contabilizaron 215 años desde la entrada de Jacob al Éxodo. Ellos contemplan 210 años, perdón, 210 años, pero Josefo nos dice que fueron 215. Con respecto a los 430 años en Egipto, la mayoría de las personas piensan que los 430 años comienzan a partir de la entrada de Jacob y los 70 a Egipto, pero ese dato no es correcto. Solamente puede justificarse ese dato si se toma a raíz de la entrada de Abraham a Egipto. ¿Cuándo entró Abraham en Egipto? En Génesis capítulo 12, después de que Dios lo llama. En el mismo capítulo 12 dice que entró a Egipto porque hubo una gran hambruna, y cuando entró a Egipto el faraón le gustó Sara y quería enamorarla. A partir de ahí se deben contabilizar los 430 años. Josefo lo divide en dos partes: 215 años a partir de la entrada de Abraham a Egipto, a partir de la entrada de Abraham a Egipto, y después la entrada de Jacob a Egipto. Ahí marca primero 215 años. Y después Josefo precisa que de la entrada de Jacob a Egipto al Éxodo son 215 años. Entonces 215 años más 215 años nos da los 430 años en Egipto. Al final vamos a hacer un resumen especificando detalladamente los 430 años en Egipto para darnos cuenta que el dato de Josefo está preciso, es válido. Ok, el tercer error que encontramos en la cronología es que tomaron los 70 años desde la destrucción del templo. El exilio para los judíos comenzó desde la destrucción del templo hasta la liberación el primer año de Ciro. Ok, a partir de la destrucción del templo al primer año de Ciro sí corresponden 70 años, es un dato válido, es correcto, pero hay una pequeña imprecisión. Hay otro dato que también da 70 años, que ocurre a partir del exilio, que fue antes de la destrucción del templo. La destrucción del templo fue un dato importante, pero después de la destrucción del templo comenzaron exilios. De hecho, son 4 exilios y es muy difícil entender en qué momento se va a tomar los 70 años en Babilonia. Pero al momento de combinar los números, las fechas, te corresponde 70 años desde la destrucción del templo hasta la liberación de Ciro, pero también corresponde 70 años desde que es tomado Daniel a el primer año de Darío. Hay otro dato que también corresponde 70 años. Entonces, por eso los 70 años en Babilonia se enreda la mayoría de las personas, porque confunden a Darío con Ciro. Es muy común ese error. Y hay 70 años que ambos coinciden en 70 años, pero son momentos distintos, porque según Heródoto reinaron en momentos distintos. Heródoto es un escritor persa, ¿ok? Entonces él tiene la información más de primera mano. El cuarto error que contiene la cronología judía es muy grave, porque incluye a Esther y a Mardoqueo dentro del exilio en Babilonia. Dentro de los 70 años de Babilonia incluye a Esther y Mardoqueo, y todos sabemos que eso es en tiempo de los persas, no en tiempo de los babilonios. Fechando la fecha del Purim previa a la liberación de los judíos y de la reconstrucción del templo. O sea que metieron el tiempo de Esther antes de la reconstrucción del templo. La quinta, asignó 34 años al imperio persa, cuando en realidad los persas reinaron 206 años. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que reinaron 206 años? Porque Heródoto, persa, nos da esos datos, y también Manetón, que era egipcio, nos da esos datos. Son dos historiadores de dos pueblos distintos que nos corroboran que fueron 206 años. Y como sabemos que Manetón también tiene razón, porque los reyes persas también fueron faraones. Los reyes persas también fueron faraones de las dinastías 27 y 31. Ok, otro error, y este error es el sexto error, que fechó el primer año del reinado de Alejandro Magno en el 318 a.C., cuando en realidad corresponde al 324 a.C.,
Y el séptimo y último error, y con esto concluyo, que situó la destrucción del templo en el templo de Herodes en el año 68, cuando, según los datos de Josefo, de Plutarco y de Suetonio, nos indica que ocurrió en el año 70. Entonces, ese sería el séptimo error que encontramos en la cronología judía. Y lo más grave de estos errores es que el cumplimiento de las profecías de Daniel en Cristo, por estas variaciones, los judíos no pueden reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos sitúan en el diluvio el año 2104 a.C., en el 1656 de la creación, en el 1312 a.C., sitúan el Éxodo, que es el año 2248 de la creación. Esos datos son los datos de la cronología judía. Queridos hermanos, bendiciones, shalom. Seguimos con las cronologías del mundo y ahora toca el turno de un personaje hebreo muy famoso hasta nuestros días, llamado Josefo Filipo. Josefo Filipo fue un sacerdote de Jopata. Jopata es una ciudad muy cerca a Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Ahí cerca, a unos cuantos kilómetros, 5 o 6 kilómetros, se encuentra la ciudad de Jopata. Era una ciudad fortificada y esa ciudad cayó en tiempo de los romanos, alrededor del año 68 aproximadamente, cae Jopata. Y Josefo se hace amigo de los romanos y los judíos lo toman como traidor. Josefo era sacerdote de la primera clase sacerdotal y tenía acceso a todos los registros antiguos, a todos los sefer, a todos los libros del Talmud, de la Torá, de la Gemara, de la Mishnah, todo eso tenía acceso. ¿Ok? Entonces Josefo tenía varias fuentes de información, pero él intenta relatar la historia hebrea porque él fue testigo presencial de la destrucción del templo. Él fue testigo presencial de la destrucción del templo de Herodes en el año 70. ¿Ok? Entonces él es protagonista, es como un reportero en vivo y a todo color. Pero Josefo intentó refutar los escritos de historiadores como Manetón. Manetón es el historiador greco-egipcio del siglo III a.C., que escribió un libro llamado Egiptiaca, donde documentaba la antigüedad de los egipcios. Pero Josefo contrapone algunas cosas de él, las refuta. Pero en realidad Josefo tenía más problemas con otro historiador llamado Apión de Alejandría. Apión de Alejandría también era greco-egipcio, pero él era contemporáneo de Josefo. A diferencia de Manetón, que tenía 2 siglos antes, Apión era contemporáneo a Josefo. Y Apión escribió un libro llamado La Historia del Mundo. Y en la Historia del Mundo, Apión se pone a hablar mal de los judíos, diciendo que es un pueblo reciente, que no es un pueblo antiguo. Entonces Josefo se enfurece totalmente contra Apión y le dedica un libro completo llamado Contra Apión para refutar todo lo que él dice en su libro La Historia del Mundo. ¿Ok? Entonces, en Contra Apión es un libro totalmente relatado para refutar la historia de Apión en la historia del mundo. ¿Ok? Entonces, lo que podemos observar es que Josefo tenía muchas fuentes de información, fuentes históricas. Varios historiadores de la época de Josefo tenían cronologías de más de 5.000 años, fíjese. En la época de Josefo había historiadores que tenían cronologías de más de 5.000 años desde la creación del mundo, y Josefo hizo la suya. Es un libro llamado Antigüedades de los Judíos y empezó a poner cálculos y mediciones. La mayoría de las personas no comprenden a Josefo por lo siguiente. Josefo en sus escritos da muchas fechas, no fechas, de tal suceso a tal suceso transcurrieron 1.000 años, de tal suceso a tal suceso transcurrieron 400 años, de tal suceso a tal suceso transcurrieron 65 años. Va haciendo sus mediciones, pero cuando usted empieza a cuadrar las mediciones de Josefo, se da cuenta que varían. Josefo tiene variaciones que confunden a todos. Y resulta de que logramos establecer que Josefo tenía 2 fuentes de información distintas
pero cuando relató su historia las mezcló. Entonces cuando tú vas leyendo la historia de Josefo, te mezcla dos fuentes distintas y eso confunde a todos. Entonces, después de estudiar a Josefo por más de 10 años, logré separar las cronologías. A una la llamé la cuenta corta de Josefo y a la otra la llamé la cuenta larga de Josefo. Entonces, separando las cronologías de los mismos datos que Josefo nos aporta, podemos entender los datos de Josefo. ¿Ok? Me permito decirle que nadie le va a decir que Josefo tiene dos cronologías. Su servidor es la primera persona que le va a decir que Josefo tiene dos cronologías. Entonces, quiero sentar ese precedente porque después de estos audios, después del libro que voy a publicar, va a aparecer cronología de Josefo cuenta corta y cronología de Josefo cuenta larga. Hasta el día de hoy nadie ni siquiera se ha atrevido a graficar los datos de Josefo porque son, como lo comenté, sumamente confusos. ¿Ok? Entonces Josefo tiene dos cronologías. Lo podemos ver en el libro La Guerra de los Judíos, donde relata específicamente la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí da muchos datos que a la luz de antigüedades de los judíos, cuando las intentas filtrar, arrojan las diferencias. Y eso es bien importante que podamos verlo. Una de las fuentes que tenía Josefo es el historiador llamado Onanes, que se asocia con Beroso Caldeo. Entonces, Beroso Caldeo hizo un libro llamado La Historia de Mesopotamia, o la Historia Mesopotámica. Entonces se ve que Josefo tenía ese libro y tenía esas referencias. Por eso los datos de Josefo en unos libros tiene una cuenta, y en los datos, yo creo que de la Torá o del Tanaj, le arrojaban otras cuentas, y al final de cuentas las mezcló los números. En sus propios libros mezcló los números. Y jamás te especifica, este dato lo saqué de aquí o este dato lo saqué de acá. Pero ahora vamos a ver un poco sobre quién es Josefo, qué pasó con Josefo. Josefo es la prueba fehaciente de que en el año 96 después de Cristo, cuando Josefo termina su libro Antigüedades de los Judíos, él fecha el año de terminación de su libro en el 13º año de Domiciano. No dice qué año es, no dice estamos en el año 3000 y fracción, en el año 4000 y fracción, no, solamente da la fecha de referencia del año de gobierno de Domiciano, ¿sí? Cuando él tenía 56 años de edad. ¿Ok? Josefo murió alrededor del año 101 supuestamente. Entonces, lo que podemos saber de Josefo, que fue en el siglo I después de Cristo, es que los judíos no quieren a Josefo. ¿Por qué los judíos no quieren a Josefo? Porque Josefo se considera un traidor. Se le considera un traidor porque siendo judío se pasó del lado romano. Hay mucha similitud entre Josefo y Jeremías. Josefo es una mezcla de Esdras y Jeremías. ¿En qué se parece a Esdras? En que hizo la cronología judía, en que hizo muy a detalle los hechos históricos. ¿En qué se parece a Jeremías? En que también sufrió la destrucción del templo. Jeremías sufrió la destrucción del primer templo, el de Salomón, y Josefo sufrió la destrucción del segundo templo, el de Herodes, a manos de los romanos. Josefo se hizo amigo de los romanos cuando los romanos conquistaron la ciudad de Jopata, donde él era sacerdote. Hay una historia muy interesante con respecto a la manera en que él salva a su vida y la de un familiar, echando suertes en medio de una cisterna, de una cueva, rodeados por los romanos. Todos en un acto heroico supuestamente empiezan a suicidarse, y al final de cuentas queda Josefo y otra persona y le dice, no nos matemos, mejor rindámonos, ¿no? Y salen afuera, siendo que todos los demás habían dado su vida por la causa. Ellos dicen, no vale la pena dar la vida por la causa, mejor rindámonos y no pasa nada. Entonces los judíos ven eso como un acto de traición, de deshonestidad, terrible, tremendo.
Pero la verdadera razón por la que los judíos no quieren a Josefo es que Josefo en sus libros habla sobre Juan el Bautista, ¿sí? Habla sobre Herodes y sobre Juan el Bautista, diciendo que Juan el Bautista era un hombre bueno y que el pueblo se indignó cuando lo mató y demás. Y también habla sobre Jesús, diciendo que era un hombre sabio, un hombre que hacía prodigios y milagros. Se refiere a Jesús en sus escritos, entonces los judíos no lo soportan, no soportan a Josefo. El trabajo de Josefo no es como el trabajo de Ben-Jalafta, que se hizo 60 años después. En el 160 fue Ben-Jalafta y Josefo alrededor del año 100 después de Cristo, pero Josefo es muy específico en muchos datos. Josefo es muy profundo, Josefo es muy profesional en su trabajo, muy celoso de la cultura judía, muy celoso de sus tradiciones, muy descriptivo. De hecho, no existe ningún historiador de la antigüedad que describa la ciudad de Jerusalén con tanta precisión, cuánto medía cada torre, de qué estaba recubierta cada torre, cuántas escaleras tenía, cuál era su forma, cómo sobresalía, dónde estaba el muro alto, dónde estaba el muro más bajo, dónde no había muro, qué puerta estaba en un lado, qué puerta estaba en el otro, cuánto medía cada puerta, cuánto medía cada torre, cuánto medía cada estadio, cada construcción. Josefo es muy detallado. Dedica más o menos 5 libros a describir la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces describe sus torres, describe el palacio de Herodes, describe el templo, la explanada del templo. Es muy profundo Josefo. Entonces Josefo, para los judíos no es un buen referente. Ellos lo consideran un traidor y todo el trabajo de Josefo ellos se ríen. Dice que es como como la Patti Chapoy del primer siglo, como la reportera chismosa le llaman los judíos, como un reportero chismoso que no es bien visto por ellos, porque contrapuntea muchos mmm, principios o muchas creencias de los judíos. Como lo comenté hace un momento, un traidor por no haberse suicidado en la cisterna, en la caverna, un traidor por haberse pasado del lado de los flavianos vespasianos y un traidor por haber estado ahí pidiéndole al pueblo que se rindieran. En el mismo muro les decía ríndanse y el pueblo no se rendía. Entonces, y luego reconociendo a Jesús como un hombre sabio, un hombre que hacía milagros, pues los judíos evidentemente no aceptan el trabajo de Josefo. Como comentaba hace un momento, hay 2 cronologías que salen del trabajo de Josefo. La primera de ellas la llamé la cuenta corta de Josefo. Esa tiene un total de 4152 años desde Adán hasta Jesucristo. La manera en que Josefo la estructura es esta: 1656 años desde la creación hasta el diluvio. Después marca 290 años desde el diluvio a Abraham, aunque bíblicamente son 292, él en este caso marca 290. Hay 2 años de diferencia en la cuenta corta de Josefo. Después marca 75 años desde que Adán, desde que Abraham es llamado hasta que entra en Egipto. Lo marca que fue en el año 1946 el nacimiento de Abraham, el año 2206 a.C. y a los 75 años el 2021 de la creación y 2131 a.C. Es la entrada de Abraham a Egipto. Después marca 215 años desde la entrada de Abraham hasta la entrada de Jacob, que es el año 2236 de la creación o el año 1916 a.C. Y marca otros 215 años hasta el Éxodo, que es en el año 2451, según sus cuentas de la creación, el año 1701 a.C. Después marca 592 años. Él marca 592 años desde el Éxodo hasta el 4.º año de Salomón. ¿Sí? 592 años. La Biblia nos marca que fueron 480, pero según los datos de Josefo marca que son 592. Estamos hablando de 112 años más. ¿Ok? Después marca que del 4.º año de Salomón, que cuando se construyó el templo, al inicio de la cautividad, marca 470 años. 470 años.
lo marca como el inicio de la cautividad. Después de esos 70 años, que sería el año 3513 de la creación, 639 a.C., marca 70 años del cautiverio en Babilonia, que iniciaría en el año terminaría, en el año 3583 de la creación o 569 a.C. Después marca que 42 años después fue el primer año de Darío, el año 527 a.C., cuando comienza el relato de la reconstrucción del templo. Después 64 años más marca el séptimo año de Artajerjes, es el año 463 a.C., ¿okay? Y también el 20º año de Artajerjes, cuando se reconstruyen las murallas, lo marca él en el año 3702 o 450 años antes de Cristo. Este dato de 450 años antes de Cristo es válido porque corresponde con la profecía del Mesías. Otro dato importante de la cuenta corta de Josefo es que en el año 401 marca el octavo año de Artajerjes. El año 336 a.C. marca el primer año de Alejandro Magno, que es un dato correcto. 30 años después del nacimiento de Cristo marca que es bautizado, serían 4182. Y en el año 4185 de la creación sería cuando Jesús es ungido en Betania o cuando es crucificado, la Pascua en el año 33. Y marca el año 70 en el año 4222. Como lo comentábamos, la cronología corta de Josefo marca desde Cristo hasta Adán 4152 años. Ahora, queridos hermanos, vamos a abordar lo que llamé la cuenta larga de Josefo. Así la bauticé porque, como comenté en los audios anteriores, de los escritos de Josefo saqué dos cronologías. Okay, la cuenta larga de Josefo mide 5.316 años desde Adán hasta Jesucristo. 5.316 años. Josefo tiende a alargar el tramo desde Adán al diluvio. En este tramo nos da un total de 2.256 años contra los 1.656 años que siempre hemos tenido desde la Biblia masoreta que tenemos todos. Entonces nos está dando un total de 800 años más. ¿Qué es lo que hace Josefo en ese tiempo? Generalmente, cuando observamos los nacimientos de algunos personajes en la Biblia, de repente se acortan. Adán tuvo su hijo a los 130 años y así va 130, 134 en un progreso, y de repente hay un grupo de nacimientos donde se acortan a 34, 39, 38. Entonces lo que dice Josefo es que no es 34, 39, 38 los años, sino son 134, 139, 138. ¿Ok? Entonces él añade exactamente 100 años a cada personaje. Son 8 personajes a los que le añade 100 años. ¿Ok? Si el personaje dice que 34 años nació su hijo, Josefo dice que no fueron a los 34, sino fueron a los 134. ¿Ok? Entonces, hecha esa aclaración, sabemos por qué se alargan los años en la cuenta larga de Josefo. ¿Ok? Josefo alarga esa sección. ¿Ok? Pero entonces lo que tenemos que tener claro es que cuando observamos la gráfica de Josefo y la gráfica que tenemos nosotros, sí se nota un recorte. Sí se nota un recorte de años ahí. Yo podría decir que la gráfica de Josefo es más, tiene una secuencia más lógica. ¿Sí? Yo no sé si es verdadera, porque la palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Pero la secuencia de Josefo es más congruente, diría la palabra. Ok, después del diluvio, Josefo sigue alargando los nacimientos, sigue alargando los tiempos. En la Biblia masoreta que nosotros tenemos, nos marca que son 292 años del diluvio al nacimiento de Abraham. La Biblia que usted tiene en su casa, usted la abre y hace la cuenta y le van a dar 292 años. En el caso de Josefo añade 600 años más y la cuenta que le da es de
892 años del diluvio al nacimiento de Abraham. Entonces lo que nosotros tenemos en la cuenta normal, que sería el nacimiento de Abraham en el año 1948 de la creación, en la gráfica de Josefo, la cuenta larga nos da 3148. 3148 años marca Josefo en su cuenta larga. Después nos marca los 75 años de Abraham cuando fue llamado, cuando entra a Canaán. Nos marca 215 años de la entrada de Canaán, de Abraham, que también entró a Egipto. 215 años hasta que Jacob entra en Egipto. Y después 215 años de que Jacob entra en Egipto al Éxodo. Ahí Josefo divide los 430 años en dos grupos. El primer grupo de 215 años de la entrada de Abraham a Egipto y otros 215 años de la entrada de Jacob al Éxodo. Ok. También alarga un tramo más. No solamente alarga eso, sino que alarga otro tramo. Nos marca 592 años del Éxodo al cuarto año de Salomón cuando empezó a construir el templo. Nos marca 592 años. Cuando la Biblia que nosotros tenemos nos marca que fueron 480. Entonces Josefo sigue añadiendo. Sin embargo, hay un punto a favor de Josefo. En la Biblia que nosotros tenemos no especifica ciertos periodos. No sabemos exactamente cuántos años reinó o gobernó o fue juez Josué sobre el pueblo. ¿Cuántos años fue juez? No especifica la palabra de Dios. Entonces ahí te da una laguna. Sin embargo, Josefo dice que fueron 25 años. ¿Sí? Y si usted hace la gráfica de 480 años y le suma esos 25 años, no van a caber. Entonces en la cuenta de Josefo sí caben. Ok. También otro detalle que hace Josefo es que alarga el reinado de Salomón. El reinado de Salomón, la palabra de Dios nos dice que reinó 40 años. Y nos dice que recibió el reino a tierna edad. No sabemos cuántos años sea, pero se supone que fue joven. Josefo dice que Salomón recibe el reino a los 17 años y dice que su gobierno duró 40 años más que lo que marca la Biblia. Sin embargo, hay un detalle que marca la Biblia. La Biblia dice que Salomón murió lleno de días, murió anciano y lleno de días. Y si Salomón recibió el reino a los 17 años y reinó 40 años, significa que debe haber muerto a los 57, 60 años. Y 57, 60 años no es anciano lleno de días, ¿verdad? En cambio, lo que marca Josefo, 17 años de que recibió el reino a cuando gobierna 80, significaría que Salomón murió a los 97 años. Ahora continuamos con la cuenta larga de Josefo. Podemos darnos cuenta que Josefo va alargando ciertos periodos, los va estirando. Entonces la regla empieza a expandirse. Quiero aclarar una cosa, Josefo no es la palabra de Dios. Yo no le pido que crea a Josefo más que a la palabra de Dios. Pero sí es importante conocer a Josefo. Sí es importante conocer sus escritos porque Josefo es muy celoso de las costumbres judías y es muy específico en decirte el porqué de las costumbres, cuál fue su origen, cuál es la razón que la sustentan, quién lo dijo, por qué lo dijo, qué sucedió, cómo fue transformándose el momento, ¿verdad? Entonces Josefo es muy apasionante. Es un libro pesado de leer, es un libro demasiados números, demasiada historia, demasiados nombres, demasiadas lugares, demasiadas detalles. Josefo es un libro pesado. Si a usted le gusta la historia, va a disfrutar a Josefo. Pero si usted no es muy de historia, a las 4 o 5 páginas usted ya va a tener la cabeza
pero totalmente llena de datos, ¿ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este trabajo, en esta compilación, es resumirle o ponerle de una manera más sintetizada todo ese grupo de información que está totalmente disperso, que está totalmente expandido, ¿verdad? Entonces, mi trabajo ha sido simplificar ese trabajo. De hecho, Josefo es, después de la Biblia, los libros que más he leído. Josefo lo he leído alrededor de 35 veces sus libros y sigo leyéndolo. Y la palabra de Dios la he leído otras tantas decenas de veces y sigo leyéndola, porque creo que hasta que la lea 100 veces mínimo voy a tener alguna sustancia de ella, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es nuestra referencia, Josefo no es nuestra referencia. Josefo es un historiador, Josefo es una persona humana, nunca dice Josefo, yo fui inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, nunca habla del Espíritu Santo, sí habló de Jesús, como le comentaba en los audios anteriores, sí reconoce a Jesús, por lo menos en sus escritos, aunque muchos detractores de Josefo dicen que esos párrafos fueron añadidos, que esos textos no venían, que eso es textos de Josefo adulterados, pero sin embargo, hasta el día de hoy, en sus libros, en los libros de Josefo, aparece que Jesús era un hombre sabio y un hombre que hacía milagros y un hombre bueno, dice también, especifica. Nunca dice, era el Mesías, yo lo reconozco como el Mesías. Nunca se atrevió a decir eso porque como buen judío no podía hacerlo abiertamente, pero yo estoy seguro que Josefo reconoció a Jesús. ¿Quién es Jesús? Josefo, quiero comentarle un detalle sobre Josefo. Josefo era profeta. Usted va a decir, ay, ¿cómo se atreve a decir esto del hermano que Josefo era profeta? Si no era profeta, tenía el don de profecía. Josefo profetizó que Vespasiano sería el próximo emperador de Roma. Y cuando lo profetizó era realmente una profecía porque no tenía ninguna posibilidad de ser emperador. Vespasiano no tenía ninguna posibilidad de ser emperador por una simple y sencilla razón. Desde que Julio César conquistó Roma y se volvió el emperador de Roma, okay, cuando Julio César llega al poder, Julio César no tenía hijos naturales y entonces adopta a Augusto. Entonces cuando muere Julio César, Augusto, muy joven, recibe el imperio. Pero como era tan joven, hubo dos personajes que entraron en lo que se llama el triunvirato. Uno de ellos era Marco Antonio. Marco Antonio, que era un general de Julio César, en ese momento ya era un hombre maduro, entró en el triunvirato. Eran tres, era Augusto, Marco Antonio y no recuerdo si era Lépido. Le pido una disculpa con el tercer nombre. O Craso, creo que era Craso. Okay, pero eran tres personas las que estaban en el poder. Cuando Josefo se atreve a decir que Vespasiano será el próximo emperador, no había ninguna posibilidad porque todos los descendientes de César o los familiares de la familia de los Césares eran los que gobernaban. Y Vespasiano no era de la familia real, era de otra familia, del vulgo. Entonces cuando Josefo profetiza que Vespasiano será el próximo emperador, nadie le creía y esa profecía se cumplió. Otra profecía que dijo Josefo es que profetizó cuántos días iba a durar el sitio en Jerusalén antes de que se derribara la muralla. Él dijo 46 días y 46 días duró el asedio y el ataque, y al día 46 se cumplió la profecía de Josefo. Seguimos con la cuenta larga de Josefo. Es un poco muy profundo el trabajo de Josefo, pero vamos a seguir en la cronología de la cuenta larga. Ok, Josefo marca que el cuarto año de Salomón, cuando fue construido el templo, lo marca en el año 4245 de Adán y el año 1071 antes de Cristo. Así marca el 4245 desde la creación y 1071 antes de Cristo.
También otro detalle importante, que Josefo marca la destrucción del templo en el año 622 y dice que la cautividad, 622 a.C., y que la cautividad comenzó en el 643 a.C. Los 70 años de la profecía de Jeremías dice que concluyeron en el año 573 a.C., el primer año de Ciro en Babilonia. Okay. Posteriormente marca que el primer año de Darío fue el año 527 a.C. También otro detalle que marca es que el año 20 de Artajerjes, que fue cuando Nehemías reconstruye las murallas, corresponde al año 450 a.C. El primer año de Alejandro Magno lo marca en el 322 a.C. y el nacimiento de Jesús lo marca en el año 5316. ¿Ok? También marcaría la destrucción del templo en el año 70. Esos son los datos que arroja la cuenta larga de Josefo. Déjame ver. Ok. Otro detalle que no le he dicho, el Éxodo lo marca en el año 3653 de la creación, y el Éxodo en el año 1663 antes de Cristo. Ok, entonces Josefo, como comentábamos, tiende a alargar las fechas, pero tiene una congruencia. No quiero omitir ningún detalle con respecto a este periodo de Josefo. Estoy revisando una gráfica en mi computadora, por eso le pido unos segundos. Listo. El diluvio, vamos a ver el diluvio. El diluvio lo marca, como comentamos, en el año 2256, el año 3060 a.C., la Torre de Babel el año 2667 y de la creación, y el año 2649 antes de Cristo. Pues hasta aquí la cuenta larga de Josefo. Yo le sugiero que busque a Josefo, lea sus libros, es muy apasionante. Encuentre el carácter de Josefo. Josefo es, ¿cómo le diré? Tiene un carácter agradable, tiene un carácter entretenido, tiene un carácter aquí que yo he logrado conocer, una persona espontánea, una persona conocedora de la palabra, pero una persona que incluso en uno de sus libros te dice que su maestro le dijo que cuando sintiera esas calores pasionales, así de atracción hacia una mujer, lo que él le aconsejaba es que se bañara, se metiera al agua fría y estuviera media hora ahí meditando y después saliera, ¿no? Entonces, que Josefo te comparta eso, pues dices, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué me está compartiendo eso? También te platica con quién se casó, más que nada en su autobiografía, en Contrapión, con quién se casó, cómo se llamaba su abuelo, su bisabuelo, y él defiende mucho su linaje sacerdotal. Como lo comentamos anteriormente, él era de la primer clase sacerdotal y era muy celoso de que yo sí tengo derecho, yo sí, no soy cualquiera, decía Josefo, ¿no? Pero como le comentamos también anteriormente, los judíos no lo quieren porque lo consideran un traidor. Pues hasta aquí, hermanos, las cuentas de Josefo y también la cronología judía, que es lo que hemos visto este día. Este día vamos a aprovechar para hacer las preguntas sobre estos tres cronologías: la cronología judía, la cuenta corta de Josefo y la cuenta larga de Josefo. Muchísimas gracias, bendiciones, shalom. Queridos hermanos de Instrucción Teológica del grupo de WhatsApp Instrucción Teológica del pastor Salomón Tuyub, quiero presentarles este día, el tercer día de ponencia. Vamos a tratar la cronología de la Biblia Septuaginta griega. ¿Ok?
quiero aclarar un detalle. La Biblia Septuaginta griega he encontrado dos. Usted va a pensar, pero ¿cómo que encontraste dos Biblias? Sí, hay una Biblia que se vende de manera comercial, que como que es una mezcla de entre Septuaginta griega y Biblia Masoreta, como que hicieron una mezcla, como que la Septuaginta le quitaron unos pedacitos y le insertaron, como queriéndola, entre comillas, corregir, le insertaron textos de la Biblia Masoreta. No sabía explicárselo cómo fue o por qué, pero he encontrado dos Biblias Septuagintas. ¿Ok? La Biblia Septuaginta que les digo que está modificada o alterada, o quizás sea la correcta, a lo mejor la alterada es la otra, ya no sé cuál de las dos, pero la Biblia Septuaginta que la mayoría de las personas tiene en su librero, la gran mayoría, comparte muchos de los datos de la Biblia Masoreta, principalmente en el periodo desde Adán hasta el diluvio. Esos nacimientos, esas etapas de vida de cada personaje, las comparte. Pero existe otra Biblia Septuaginta griega que he encontrado que tiene otros datos, otros números. Me costó mucho trabajo precisarlos. No es fácil encontrar ese tipo de material, pero lo he encontrado y ese es el que le voy a presentar. El de la Biblia Septuaginta, que tiene datos distintos a la que probablemente tenga usted en su librero. Ok, la Biblia Septuaginta. Vamos a hablar un poco de la Biblia Septuaginta, que es cómo nació. La Biblia Septuaginta griega, llamada también Biblia de los 70, debe su nombre a los 70 o 72 sabios judíos, dicen que fueron 72, no 70, que intervinieron para traducirla del hebreo al griego. Hubo un hombre llamado Aristeas. Ese hombre mandó una carta a Ptolomeo II Filadelfo en el año 265 a.C. y le explicaba la necesidad de que existiera una Biblia en el idioma griego. Recordemos que los griegos absorbían conocimiento, ellos querían tener todo el conocimiento del mundo. Es un pensamiento griego totalmente de conocimiento. Incluso en la vida cristiana se le llama espíritu de Grecia, o sea que quieres conocer más y más y más. Es un espíritu que de repente termina por dominarnos. ¿Ok? Entonces la Biblia Septuaginta griega nace así, de una carta que Aristeas le manda a Ptolomeo II Filadelfo y le dice, oye, ¿por qué no hacemos una Biblia hebrea, pero que esté en griego? Filadelfo acepta y financia y patrocina esa empresa, ese proyecto. ¿Ok? Entonces van los hebreos, dicen que el sumo sacerdote de Jerusalén aceptó y mandó escribas, mandó gente erudita a Alejandría a hacer la traducción. Y cuentan la leyenda, que los 72 la tradujeron ellos de manera independiente. No se juntaron los 72 a hacer así como a cabildear, oye, ¿qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué dice aquí? Oye, ¿tú cómo la tienes? No. Dice que los 72 se encerraron o estuvieron de manera aislada y que al terminar su traducción, cada quien hizo su traducción y después iban a revisar, como quien dice, la mejor traducción que ellos pudieran haber obtenido o depurarla después de que cada uno hiciera su trabajo, y dicen que mágicamente, así lo llaman, de manera milagrosa, todas las traducciones que hicieron cada uno de manera independiente coincidían de manera exacta. Así lo dicen, que todos llegaron a la misma conclusión. En la Biblia Septuaginta griega siempre se ha descartado un poco porque es griega, no es hebrea. Pero al momento de que los hebreos hicieron ese trabajo, tiene que tener alguna clase de validez. Eso tiene que ver con la Biblia Septuaginta griega. Entonces, de hecho, esta Biblia, la Biblia Septuaginta griega, sabemos que es la Biblia que los apóstoles
los seguidores de Jesús tenían un detalle que es un sello de que marca por qué decimos que la Septuaginta griega era la Biblia que tenían los discípulos de Jesús.